El marcapáginas. Recibimos de nuevo en Radio Sefarat a José Ignacio Iñaki Carmona. Hola, Iñaki. Hola, ¿qué tal, Raquel? Salón. Shalom, y seguro que nadie se sorprende de que llegues con un libro que nos habla de nuevo de Toledo, de tu ciudad y de los judíos en Toledo. El libro se llama Toledo, Judíos, Curiosidades, Mitos, y encantaría si lo edita Ediciones Dauro. Iñaki, nos propones un paseo por tu ciudad. ¿Qué encontramos en ese paseo? Pues sí, mira, se divide en dos partes. El libro, tres cuartas partes prácticamente, está dedicado a los sefardíes, la historia de los sefardíes en España, y luego también, lógicamente, pone más énfasis en la comunidad judía toledana. La segunda parte son un poco más los mitos toleranos y viene prologado por tres buenas personas, tres personajes de excepción: Fernando Arrabal, Antonio Illán y el rabí Yeramiel Barilka. ¿Qué propongo? Pues mira, por ejemplo, te puedo hacer un guiño, que lo hago en un capítulo utilizo un personaje, como es el Lazarillo, y a través de él hay un recorrido costumbrista por las calles de Toledo, donde uno puede descubrir por qué, por ejemplo, el Arco de la Sangre se llama Arco de la Sangre, o por qué existía un azulejo en determinada calle que hace referencia pues a la ronda del pan y del huevo, en fin. Referente a los judíos, pues prácticamente va a encontrar cualquier persona una guía muy interesante, tanto del judío del ayer como del Toledo judío de hoy, que se ha reescrito sobre esas ruinas desconocidas. Claro, porque es, como bien dices, por supuesto, un libro literario, pero también, o sea, un texto literario, pero nos sirve también para acompañarnos en recorridos por el Toledo judío. Claro, es ensayo, Raquel. Es un ensayo bastante riguroso que me ha dado mucho trabajo y donde he actualizado pues, muchas informaciones que van saliendo, como del erudito Jean Passigny sobre las sinagogas, que esto es muy desconocido, las cristosinagogas que se han ido descubriendo, como la del Sofer, que está o la de los golondrinos de la calle de las Bulas. Entonces el lector va a ir redescubriendo toda la información actualizada referente pues, al Toledo judío, que van saliendo pues, tanto en publicaciones técnicas como en la prensa, como guiños muy emocionales relacionados con mi propia vivencia, claro. Hablemos un poquito más de eso. Iñaki, cuéntanos. Pues mira, yo sobre todo allí en determinados medios me hacían dos preguntas que para mí creo que han sido claves, porque una me decían, ¿por qué siempre tu interés por los judíos? Dije, bueno, pues yo de alguna manera no racional o llámala más emotiva que otra cosa, a los 7 años yo ya decía en mi casa, siendo mi familia cristiana, digamos, y yo siempre decía de niño que yo era judío. Fíjate qué historia más bonita. Yo vivía sobre una casa cerca de la Plaza de Toros, que justo ahí era la prolongación del Cerro de la Horca, que era donde el famoso cementerio judío. Y, o sea, yo me he criado sobre un cementerio judío que tiene otra historia muy bonita. Allí apareció un texto, el Amnesi Carón, la piedra del recuerdo, donde el último judío que fue expulsado, uno de los judíos expulsados a raíz del decreto de expulsión, pues copió 72 epitafios de tumbas de los personajes más destacados de la judería. Y claro, se depositó ese manuscrito a la Biblioteca de Turín, se hizo una copia en Praga y toda la gente pensaba, como se quemó la Biblioteca de Turín, que era la típica historia emotiva de los judíos y demás. Pero mira por dónde empezaron a aparecer, por ejemplo, pues tumbas de judíos en la Venta del Hoyo o en dinteles de puertas reutilizados como bebederos, y se comprobó que esa historia era cierta. ¿Qué pasa de alguna manera? Pues mira, yo se lo he llegado a decir a Abraham Jain en su cara. Yo le dije, mira, yo seguramente, por lo que he investigado, soy anusín, es decir, descendiente de los judíos que se quedaron aquí en Toledo. Y tú eres de los que se fueron. Al reencontrarnos, esa piedra del recuerdo se ha hecho memoria viva en una persona que tienes enfrente, que se llama Iñaki Carmona, y ahora estamos cerrando el círculo. Iñaki, ahora que hablas de Abraham Jaín, tenemos que felicitarte. Tenía que haberlo hecho al principio, perdóname, por esa medalla de las 4 sinagogas que ha recibido a propuesta del Consejo Sefardí de Jerusalén. ¿Cómo fue
esa entrega y qué recuerdos tienes de ese momento y qué significa esta condecoración para ti. Pues mira, fue en los locales de la Gran Logia de España, que en Madrid hubo mucha afluencia de gente. Para mí fue muy emotivo, porque no hay nada más poderoso que la emoción compartida. Y lo que significó para mí precisamente era eso, era un reconocimiento de todo ese trabajo que estoy haciendo de una manera callada, que yo no busco ese reconocimiento, pero sí a veces no tengo esos apoyos, no tengo esos ánimos, y para mí, pues en clave emocional, pues claro, yo me puse frente a ese niño de 7 años que incomprensiblemente decía que él era judío, y claro, recibir con todo ese peso, ese sentimentalismo, ese simbolismo, y justo coincidía con la edición, con el lanzamiento de este libro, pues ha sido muy importante, Raquel, para mí. Oye, volvemos a tu libro, a ese Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarías. ¿Qué podemos encontrar que le sorprenda a un lector judío? Pues mira, hago mucho énfasis, hago un repaso de lo que es la historia de los judíos en Sefarad en general, de todo lo que conoce en relación a ellos. Hay que recordar que es la comunidad etnográfica más indígena de España. Ya sabemos todos que en el año 70, bueno, hay fuentes más apócrifas que dicen mucho antes, pero esto es lo que sabemos. En el año 70 ya hay necrópolis en ciertas ciudades. Es decir, como comunidad etnográfica es la más antigua. Esto siempre hay que dejarlo. No la más antigua, la más indígena de España. Y entonces lo que se puede redescubrir, aparte de todo el periplo histórico, es, por ejemplo, esas pequeñas intrahistorias, porque la historia la hacen las historias de la gente. Y ese tipo de creencias que tenían, que a lo mejor para la propia comunidad se han ido perdiendo, entonces son muy desconocidas. Por ejemplo, cuando el marido partía de viaje, como su mujer, pues era tradición, se ponía en el quicio de la puerta mirando en dirección a donde partía y profería pues una especie de conjuro benévolo. Es decir, hay una serie de guiños en claves de sentimentalismo que se han ido perdiendo, ese tipo de costumbres. Y luego hay otra faceta que es menos amable, es más dura. Y te voy a decir, por ejemplo, el recuerdo, porque a veces hay que recordar, como por ejemplo Santa María Blanca, que está en la mente de todos, porque claro, Toledo era la Jerusalén de Sefarad, y aquella historia que decían, que es un poco mítica, de que estaba hecha con arenas del templo, ¿no? De ahí todo ese valor que tenía la sinagoga. Pero yo pongo énfasis en otra, ¿por qué para mí la sinagoga del tránsito es mucho más desconocida incluso para el propio mundo judío? Pues mira, cuando el contexto de la lucha intestinas entre Pedro I y Enrique Trastamara, en 1355, como siempre, los judíos fueron moneda de cambio, pagaron la lucha entre los intereses de la nobleza y de la burguesía pujante, y murieron 1.200 judíos, indiscriminadamente. Y sobre ese tributo de sangre, el rey Pedro, que era protector de los judíos, fue el que autorizó a que se construyese esa sinagoga. Entonces, cuando vienen muchos judíos a Toledo y han ido de mi mano, yo les digo, el tributo sobre el que está hecho esta sinagoga es un tributo que siempre debe de estar en la mente de todo judío. Oye, y Salomón, el sabio Salomón, el rey, siempre está en la tuya, ¿también en este libro? Sí, claro, hay un capítulo amplio sobre ese famoso mito relacionado con Salomón, con su mesa, con su paso por Toledo. Y pues de alguna manera también vuelvo a redescubrir el personaje de Salomón, porque es muy desconocido. Primero, no se sabe si existió históricamente. Bueno, en fin, vamos a ver el personaje del texto. Y sus credenciales del libro de Débora como astrólogo, como conocimiento, date cuenta que en su periodo, en periodo Salomón, fue cuando de alguna manera pasó la transición del año nuevo, del otoño a la primavera, cuando se regularizó todo lo que tiene que ver con el culto en el templo, y eso estaba muy relacionado con la astrología, con el novilunio. ¿Qué pasaba? Que por desconocimiento profano, otras fuentes fueron dándole una credencial nueva que era la de mago, porque astrólogo era similar a mago. Claro, de ahí viene todo ese, digamos, adorno sobre la mesa, todo ese mito de que una famosa mesa, en fin, que no deja de ser un mito, aunque había una mesa real, la mesa de los panes de la presencia, que llega a Toledo. Seguiremos investigando y sabiendo cosas sobre los personajes que nos presentas de nuevo, gracias a
a este libro, pero Iñaki, seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan cómo realizas tus investigaciones, porque hay mucho de magia en ellas, mucho de intuición, de tu formación esotérica, pero también rigor, ¿no? Claro, yo lo que hago es reutilizar tanto la bibliografía más seria publicada, incluso la bibliografía no solamente divulgativa, sino de publicaciones científico-técnicas. Intento, pues a través de mis amigos arqueólogos, historiadores, archiveros, intento pues un poco estar siempre al tanto de todo lo que va saliendo relacionado a los judíos. No solamente eso, artículos, no solamente eso, intento también recuperar una historia que es muy importante, que es la historia contada por las propias fuentes judías. Por ejemplo, un capítulo muy amplio del libro trata sobre el papel que era primordial, vamos, fue principal, de las comunidades conversas de los propios judíos en el descubrimiento de América, que mucha gente pues va a descubrir, y hay gente que ya lo sabe, pero que de alguna manera es bueno que los propios judíos cuenten su propia historia y que ésta de alguna manera case con lo que nos venían costando las fuentes cristianas. Creo que este libro, bueno, que yo creo que lo he hecho con bastante fortuna y la gente lo va a leer y lo va a entender así. Cuando lo leamos y viajemos a Toledo, ¿dónde nos tenemos que situar? Imagínate a un oyente de Radio Sefarad con tu libro en las manos en Toledo. ¿Dónde querrías que empezara su paseo por el Toledo judío de la mano de tu libro? Pues mira, puede ponerse, por ejemplo, en donde hoy está el famoso Iglesia San Juan de los Reyes y la Escuela de Bellas Artes, imaginarse ahí, hacer un esfuerzo, un ejercicio imaginario, porque antes era todo eso, ese solar que ocupan esas dos grandes construcciones, que es, bueno, eso viene porque se racionalizó un poco el tipo del callejero, pero antes eran calles angostas, con muchas puertas, con muchas murallas para proteger la propia comunidad. Y bueno, la confluencia de la calle Reyes Católicos con la calle del Ángel. La calle del Ángel es la única quizás que se conserva idéntica como fue. Y yo creo que ahí le va a gustar mucho a un visitante. Y si bajas hacia abajo, hacia lo que hoy es la Puerta del Cambrón en dirección al Puente de San Martín, nos encontraremos porque ahí estuvieron situados los castillos Viejo y Nuevo, ahí estuvo el famoso degolladero de los judíos, donde sacrificaban las reses, las aves. Ahí también teníamos el famoso horno de pan y prácticamente de ahí hacia lo que es hoy el día el Paseo San Cristóbal, que fue Montichel, pues ahí tenemos prácticamente, cerramos toda la judería. Muy bien, pues un paseo maravilloso que vamos a poder documentar con este nuevo libro de José Ignacio Carmona, Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarías, que te agradecemos muchísimo que hayas venido a presentar a la radio. Pues yo encantado y quiero dar las gracias siempre a Radio Sefarad por la oportunidad de bueno, pues llegar a más gente, a gente a la que no puedes llegar a través de otros medios convencionales y sobre todo decir que bueno, yo cada vez que vengo aquí me siento en mi casa.